Te doy la bienvenida a los cuentos del gato negro. Pero antes de empezar con esta historia, me gustaría invitarte a apoyar el canal en Patreon, donde por solo 30 pesos mexicanos al mes, tendrás acceso primero que nadie y sin anuncios, a las escalofriantes historias que tiene para ti Cuentos del Gato Negro, así como contenido único, entre más beneficios. Y de verdad agradezco mucho los buenos comentarios, y seguiré trayendo más videos que espero y disfruten tanto como yo. Pero si quieres verlos o escucharlos antes que nadie, y escuchar más historias, te dejo mi link de Patreon y de mis otras redes sociales como Facebook y TikTok en la descripción y en el primer comentario. Las historias que escuchamos cuando niños no siempre son tan inocentes como parecen. Y una de las historias originales más inquietantes es la de Caperucita Roja. Aunque casi todos la recordamos como la historia de una niña ingenua, un lobo hambriento y una abuelita con un cazador que llega al rescate. El verdadero relato, recopilado por el francés Charles Perrault en el año 1697, y como muchos otros cuentos infantiles que ya te he contado en este canal, no tiene un final feliz, a diferencia de la versión de los hermanos Grimm. Pues este cuento no fue concebido como un relato para contar antes de ir a dormir, sino como una advertencia. Es una historia llena de oscuros simbolismos, en representación de los caminos que podían tomar las jovencitas de la época. El lobo, con una mirada astuta y su voz seductora, encarnó los peligros de los hombres que acechan, engañan y devoran a las jovencitas. Pues esta historia es brutal, directa y sin escapatoria, como un recordatorio de que la ignorancia puede costar la vida. En su moraleja incluso advierte a las jóvenes de los lobos disfrazados, capaces de arrastrarlas a un destino del que no se vuelve, ya que la moraleja dice lo siguiente. Aquí vemos que la adolescencia, en especial las señoritas, bien hechas, amables y bonitas, no deben a cualquiera oír con complacencia. Y no resulta causa de extrañeza ver que muchas del lobo son la presa. Y digo el lobo pues bajo su envoltura, no todos son de igual calaña, los hay con no poca maña, silenciosos, sin odio ni amargura, que en secreto, pacientes, con dulzura, van a la siga de las damiselas hasta las casas y en las callejuelas. Más bien sabemos que los alameros, entre todos los lobos, son los más fieros. Pero, tal vez te estarás preguntando, ¿por qué antes de contarte la historia comienzo contándote la moraleja? Pues esta noche no te contaré la historia de Charles Perrault, pues quiero retroceder un poco más en el tiempo para encontrar la historia original de Caperucita. Y aunque su origen es incierto, pues desde tiempos antiguos se han manejado historias similares en diferentes culturas, hay una historia en particular, con orígenes en el folclore francés, mucho antes del año 1697, en una historia conocida como El cuento de la abuela, el cual llega a ser más escabroso y depravado que el mismo cuento de Perrault, ya que este antiguo relato contiene canibalismo, connotaciones sexuales, y en lugar de lobo, este cuento tenía un particular personaje conocido como el Bisú, una especie de demonio u hombre lobo, que en realidad no tiene una forma definida. Así que sin más que agregar, ponte cómoda o cómodo y acompáñenme en los próximos minutos para recorrer juntos el sendero hacia la cabaña de la abuela, pues esta noche te contaré la historia original de Caperucita Roja. Al lado de un tenebroso bosque, una mujer, en una pequeña casa, acababa de hornear un pan, y le dijo a su hija: «Ve a llevarle esta hogaza calentita y esta botella de leche a tu abuelita». A lo que la niña solo asintió con la cabeza, tomó una canasta
y partió despreocupadamente hacia casa de su abuelita, quien vivía en un pueblo que se encontraba al otro lado del bosque. Pero en la encrucijada del bosque se topó con un bisú que le dijo: ¿A dónde es que vas, linda joven? ¿Por qué atraviesas este peligroso bosque? A lo que la joven, sin saber el peligro que representaba ese ser, le respondió: le llevo esta hogaza calentita y esta botella de leche a mi abuelita. ¿Pero qué camino tomarás? Le preguntó el bisú. ¿El de las agujas o el de los alfileres? El camino de las agujas, respondió la niña. Vale, entonces yo tomaré el de los alfileres. La niña se distrajo por su camino, recogiendo agujas. Mientras tanto, el bisú, que tomó el camino más corto, llegó a la casa de la abuela. La mató y puso un poco de su carne en la despensa y una botella de su sangre en el estante. Se colocó la ropa de la abuela y se acostó en la cama, esperando a que llegara la niña. La joven llegó al poco tiempo a la casa y tocó la puerta. Empuja la puerta, está cerrada solo con paja mojada, dijo el bisú, fingiendo la voz de la abuelita. Buenos días, abuelita, te traigo esta hogaza de pan calentita y una botella de leche. Ponlo en la despensa, mi niña, y toma la carne que está allí, y bebe de la botella de vino que hay sobre el estante. Mientras ella comía, un pequeño gato la vio por fuera de la ventana y dijo: «Qué puerca se come la carne de su abuela y se bebe su sangre». Pero la niña, desgraciadamente, no hablaba idioma gato. Desvístete, mi niña, y échate aquí junto a mí, le dijo el bisú. ¿Dónde dejo mi delantal? Tíralo al fuego, mi niña, ya no te va a hacer ninguna falta. Y cada vez que le preguntaba dónde dejaba todas sus otras prendas, el corpiño, el vestido, las enaguas y las largas medias, el bisú le respondía: Tíralas al fuego, mi niña, no las necesitarás nunca más. Y cuando se tumbó en la cama junto a él, la niña dijo: «Ay, abuelita, qué peluda eres». Así no pasó frío, mi niña. «Ay, abuelita, qué uñas tan largas tienes». Así me rasco mejor, mi niña. «Ay, abuelita, qué hombros tan anchos tienes». Así puedo cargar la leña para el fuego, mi niña. «Ay, abuelita, qué orejas tan grandes tienes». Así te oigo mejor, mi niña. «Ay, abuelita, qué agujeros de la nariz tan grandes tienes». Así aspiro mejor el aroma de mi tabaco, mi niña. «Ay, abuelita, qué boca tan grande tienes». Es para comerte mejor, mi niña. Al escuchar esto, la pequeña asustada dijo: «Ay, abuelita, tengo que ir al baño, déjame salir de la cama». Mejor hazlo en la cama, mi niña. «Ay, claro que no, abuelita, necesito ir afuera». De acuerdo, pero no tardes mucho. El bisú le ató un cordón de lana al pie y la dejó salir. Pero cuando la niña estuvo fuera, ató el cordón a un ciruelo que había en el jardín y se echó a correr, sin nada de ropa, por el bosque. El bisú se impacientó y dijo: ¿Acaso estás cagando? Pero como vio que no le respondía nadie, salió de la cama de un salto y vio que la niña había escapado. Así que siguió su rastro sin problema y comenzó a perseguirla. Pero logró alcanzarla justo cuando ella cerraba la puerta de su casa, logrando así ponerse a salvo.